Esto pasó cuando tenía 18. Ahora tengo 22. Vivo en San Antonio, Texas. Estaba en mi último año de prepa, justo cuando el COVID empezó a explotar y todo comenzó a cerrar, incluyendo mi escuela. Aunque se suponía que todos debíamos quedarnos en casa en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer ya que todos los negocios no esenciales estaban cerrados. Pero una cosa sobre mí, me encanta la exploración urbana, o explorar lugares embrujados. Hasta el día de hoy, todavía lo hago. No soy de los que se asustan fácilmente. He tenido un par de experiencias con indigentes, sectas, incluso me han apuntado con una pistola, pero nada se compara con lo extraño y escalofriante que fue este incidente que me encontré mientras exploraba. Avanzando un poco, por esta época empecé a salir con una chica con la que compartía una clase en la prepa. Se llamaba Clarissa. Si no fuera por ella, que corroboró mi coartada de lo que pasó esa noche, estoy seguro de que ninguno de mis amigos me habría creído. Apenas empezábamos a salir, pero de alguna manera la convencí de explorar un parque natural boscoso a las 3 de la mañana aquí en San Antonio. El parque se llama O.P. Snail. Es relativamente bonito, seguro y muy pintoresco durante el día. Pero por la noche, puede ser un lugar peligroso, y la policía suele rondar las entradas de la zona por la noche para mantener a la gente alejada. En 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bump fue brutalmente asesinada y apuñalada más de 20 veces y en 2021, un chico que exploraba el bosque recibió un disparo. Clarissa y yo llegamos al parque alrededor de las 3 de la mañana. Estaba súper espeluznante y oscuro como boca de lobo. Los árboles hacen un muy buen trabajo cubriendo la luz de la luna. No me gusta tener mi linterna encendida porque entonces mis ojos no se pueden ajustar a la oscuridad y realmente solo puedes ver lo que está iluminado por la luz. Además, no quería que alguien viera mi luz desde lejos, así que me gusta mantenerla apagada mientras exploro. Llevábamos probablemente unos 15 a 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba estar ahí dentro mucho tiempo porque estaba un poco espeluznante y extrañamente silencioso esa noche. Conocía un sendero que sale del camino y que lleva de vuelta a donde estaba estacionada mi camioneta. Le dije que podíamos tomar ese sendero, esencialmente haciendo un círculo completo, en lugar de caminar todo el camino de regreso. Ella estuvo de acuerdo y así empezamos a caminar por ese sendero. Llevábamos probablemente solo unos 2 minutos en el sendero cuando de repente, de la nada, una flauta empezó a sonar. Clarissa y yo nos detuvimos en seco y nos miramos el uno al otro, simplemente escuchando. Quienquiera que la estuviera tocando, tenía un ritmo muy marcado y sonaba como si estuviera tocando algún tipo de pieza musical. Sin embargo, no tuve tiempo de procesar que sonara bien. Era aterrador. Como dije antes, no me asusto fácilmente, pero a los 15 segundos del solo de flauta, Clarissa empezó a temblar de miedo y estuvo a punto de llorar. Yo solo estaba escuchando, pero cuando Clarissa empezó a rezarle a Dios para que la salvara y la perdonara por sus pecados, fue cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Para ser claros, era muy difícil precisar de dónde venía el sonido de la flauta. Parecía venir de la dirección del sendero principal anterior, que era paralelo a donde estábamos, con quizás unos 30 a 50 metros de bosque entre ambos, pero se hacía más fuerte y se acercaba al punto de que parecía que el sonido estaba justo encima de nosotros. Clarissa ni siquiera podía concentrarse porque estaba muy asustada, así que sabía que tenía que hacerme el hombre y sacarnos de esta situación. Esto va a sonar cursi, pero le dije, no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada, y le dije que corriéramos por el sendero para escapar. Así que lo hicimos. Empezamos a correr. Creo que la flauta dejó de sonar, pero era difícil notarlo porque estaba más concentrado en salir pitando de allí. Solo corrimos unos 9 metros, cuando de repente oímos el crujido de los arbustos y el chasquido de hojas y ramas antes de que algo grande cruzara el sendero justo delante de nosotros. Esto bien podría haber sido un venado o algún tipo de animal salvaje más grande, pero fue tan extraño porque casi podía sentir el tamaño de lo que fuera que estaba delante de nosotros. No sé si fue por el viento o qué. Lo único es que nunca vi una silueta o una forma de nada delante de nosotros. Otra cosa extraña es que no lo oí venir y no lo oí huir.
Solo oí la carrera justo cuando estaba justo delante de nosotros. Tan pronto como sentimos y oímos lo que sea que cruzó el sendero justo delante de nosotros, obviamente nos dimos la vuelta y corrimos en la otra dirección hasta que volvimos al punto original donde oímos la flauta. Y entonces, como si quien quiera que la estuviera tocando estuviera esperando a que volviéramos, la flauta empezó a sonar de nuevo, fuerte y justo encima de nosotros. Esta vez sonaba casi como una campanilla. Parecía que pertenecía a algún tipo de canción irlandesa o algo así, pero el sonido seguía teniendo ritmo. Sin embargo, seguía siendo imposible determinar de dónde venía el sonido. Simplemente nos rodeaba. En este punto, mis instintos de lucha se activaron porque estábamos atrapados. Teníamos dos opciones. O volver al sendero donde oímos esa aterradora carrera justo delante de nosotros, o volver al sendero principal donde estaba la flauta y el psicópata que la tocaba. El sendero era definitivamente más aterrador porque estaba más oscuro y rodeado de un bosque más denso, y al menos el sendero principal era un camino de cemento. Así, le dije a Clarissa, que seguía temblando de miedo, que empezáramos a correr por el sendero principal de vuelta a la camioneta. Corrimos de vuelta. La adrenalina seguía bombeando, así que acortamos la caminata de 20 minutos a un trote de 7 a 8 minutos. Y en algún momento de la carrera, el sonido de la flauta debió de cesar. Durante la carrera de vuelta, había un baño portátil al azar, y me morí de miedo porque, ¿y si alguien estaba al otro lado o escondido dentro de él? Parecía estar más o menos paralelo a donde estábamos antes. Afortunadamente, no vi a nadie, ni señales de que alguien hubiera estado allí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo en la zona cerca de la entrada principal del bosque. Llegamos a la camioneta, y me alejé a toda velocidad de allí. Al día siguiente, les conté a todos mis amigos lo sucedido, y busqué por todo internet para ver si alguien se había encontrado con algo así. La gente dice encontrarse con fantasmas, sectas, animales que hacen ruidos aterradores, pero un suave y rítmico solo de flauta. No pude encontrar nada sobre eso. O tal vez no busqué lo suficiente. Intenté averiguar todas las posibilidades. Hay algunas casas que eventualmente llevan a un vecindario en el extremo más alejado del bosque, pero esas casas están al menos a un par de kilómetros de distancia, y estábamos bastante adentrados en el bosque, así que no hay manera de que el sonido pudiera haber viajado tan lejos, porque te digo, la flauta se oía clarísima, y eran las 3 de la mañana. Obviamente, nunca descubrí quién estaba tocando esa flauta, o qué fue lo que pasó corriendo justo delante de nosotros. De hecho, se me puso la piel de gallina al escribir la historia. Cuanto más lo pienso, más parece algo paranormal, en lugar de algo aterrador a un nivel tangible. No sé si fue una persona, un fantasma, una secta o qué. Realmente espero que alguien tenga una explicación racional. De cualquier manera, nunca volví a esos bosques por la noche. Sigo explorando muchos lugares espeluznantes, pero nunca me he vuelto a encontrar con nada parecido. Soy un chico de 20 años. Trabajo en un hospital mediano en el noroeste de Alabama, como técnico de farmacia. Hago el turno de la tarde-noche, de 6 de la tarde a 4 de la madrugada. También estoy a cargo de abastecer los quirófanos. Trabajo 7 días seguidos y luego tengo 7 días libres. Trabajar los 7 días es un fastidio, pero los 7 de descanso se sienten increíbles. Trabajo de jueves a miércoles, y en mi sexta noche de trabajo, un martes, salí un poco temprano para ir a quedarme con mi esposa en la casa de su tía, a unos 30 minutos de nuestra casa. Ella estaba cuidando a sus primitos mientras su tía y su tío estaban de viaje. La casa no tenía cortinas, así que se sentía intranquila las pocas noches que estuvo allí. No fui con ella al principio porque era durante mi semana de trabajo, y me dijo que no tenía sentido si iba a llegar alrededor de las 5 de la madrugada y luego a dormir una vez que saliera el sol. Pero en su última noche de niñera, se sintió extremadamente ansiosa, así que le dije que iba para allá. Ella es terca, pero me agradeció y se sintió mucho mejor una vez que llegué. Trabajar el turno de noche durante los últimos 2 años realmente me ha afectado mentalmente,
y creo que he comenzado a desarrollar un poco de insomnio. Literalmente no pude dormir después de llegar a la casa de la tía de mi esposa. Esto no es nada nuevo, pero nunca me había quedado despierto más de 28 horas antes. Incluso si hubiera querido, no podría haber dormido porque teníamos un día muy ocupado por delante. Teníamos que dejar a sus primitos en la escuela, nuestro amigo tenía una fiesta de revelación de género, teníamos que ir de compras porque no teníamos comida en casa ya que ella había estado fuera los últimos 3 días, y yo tenía que estar en el trabajo a las 6 de la tarde. Terminé durmiéndome en el coche por poco menos de 10 minutos. Realmente sentía que me invadía una ola de somnolencia, pero terminé tomando un Red Bull enorme y otra bebida energética una vez que llegué al trabajo. Hice que mi esposa me llevara al trabajo y me recogiera, ya que necesitaba cambiar los frenos y no estaba conduciendo mi coche, y también porque ninguno de los dos confiaba en que yo pudiera conducir su coche después de más de 24 horas sin dormir. Era miércoles por la noche, y había estado despierto desde aproximadamente las 2 de la tarde del martes por la tarde. Mi turno empezó bien. Si podía mantenerme ocupado, esa sensación de cansancio no me afectaría realmente. Me puse los auriculares y escuchaba música mientras estaba atrapado en los quirófanos con sus medicamentos. Era una noche entre semana, así que todavía había algunas cirugías tardías terminando, y el personal de limpieza estaba limpiando algunos quirófanos que se habían utilizado. No es raro que el personal de cirugía entre en la sala en la que estoy y coja algo que falte en la sala que están utilizando, así que normalmente me doy la vuelta y al menos sonrío, y ellos me devuelven la sonrisa. Estaba en mi propio pequeño mundo, abasteciendo la máquina Omnicell con medicamentos y escuchando música cuando oí que se abría la puerta detrás de mí. Se oyó ese chirrido agudo distintivo de cuando una puerta necesita que le engrasen las bisagras. Hizo el fuerte golpe que hacen las pesadas puertas de madera al cerrarse, así que me di la vuelta para ver quién era como siempre, excepto que no había nadie allí. No me preocupé realmente por ello. Tal vez abrieron la puerta, vieron que estaba allí y decidieron ir a otra habitación, así que continué. Mientras empujaba mi carrito a la habitación de al lado, la luz de esta habitación estaba apagada. Abrí la puerta, lo juro, vi a alguien encorvado junto a la máquina Omnicell, hurgando en el contenedor de objetos punzantes. Si no sabes lo que es un contenedor donde se desechan las agujas y los viales después de su uso en lugar de tirarlos a un cubo de basura normal. Ya habían pillado a alguien haciendo esto antes en busca de morfina, y en consecuencia, lo despidieron. Encendí la luz e iba a preguntar qué estaban haciendo, pero cuando encendí la luz, no había nadie allí. Vale, ahora empezaba a asustarme un poco. No sabía el plazo de tiempo en el que se podía empezar a alucinar después de no dormir más de 24 horas, así que me dije que probablemente estaba viendo cosas y que necesitaba calmarme. Terminé de abastecer la cirugía sin más incidentes y volví a la farmacia. A las 2 de la madrugada todas las noches, tenemos que entregar los medicamentos específicos de cada paciente en el puesto de enfermería. Voy a utilizar el 5º piso como ejemplo de cómo están distribuidos los pisos, pero cada número de piso corresponde al piso en el que estaban. Hay 3 ascensores en el centro del piso. Si vas a la izquierda al salir del ascensor, está el lado 5100 y 5200, y si vas a la derecha, está el lado 5400 a 5500. Hay 2 salas a cada lado, así que hay habitaciones de pacientes numeradas del 5105 al 5115, y la otra ala tiene habitaciones del 5201 al 5215. Cada piso está distribuido exactamente de la misma manera, por lo que cada ala tiene 15 habitaciones a cada lado. Sin embargo, para abreviar los nombres de los pisos, voy a referirme a ellos como 5152 y 5455. Recientemente, el 5º piso, concretamente el lado 5455, había estado en obras, por lo que nuestro piso de desbordamiento, el 3er piso, era donde ponían a los pacientes que estaban en el lado 5455 del 5º piso mientras lo reformaban. El lado 5455 estaba vacío porque no había mucha gente en el hospital esa noche. Subí por el hospital, entregando medicamentos al puesto de enfermeras piso por piso, hasta que llegué al 5º piso. Fui al lado 5152, entregué los medicamentos y decidí ir a ver cómo iba el lado 5455.
Al ir hacia allí, me dio escalofríos. No había enfermeras, ni pacientes, solo los largos pasillos vacíos. Los quirófanos ya están vacíos y desolados la mayoría de las noches, así que estoy acostumbrado a caminar por allí sin problemas. Pero ver las habitaciones de los pacientes vacías me dio escalofríos. Caminé lentamente por el lado 55. Oí un ruido que sonaba como si una de las camas del hospital estuviera traqueteando. Al pasar por la 5512, descubrí rápidamente que era el ruido. Al mirar dentro de las habitaciones, vi a un anciano temblando violentamente como si tuviera una convulsión. La sangre le corría por los ojos, la nariz y la boca. Estaba haciendo un sonido de gorgoteo y gemidos, casi como los sonidos que hacen los zombies de The Walking Dead. Un monitor pitaba frenéticamente como lo hace cuando un paciente está en código. Se me encogió el corazón al ver esto, y di un paso rápido detrás del marco de la puerta. Inmediatamente volví a entrar en la habitación, al darme cuenta de que este hombre necesitaba atención médica desesperadamente. Pero cuando volví a mirar allí, no había ningún hombre. La cama estaba limpia y hecha. El monitor estaba apagado, y no había señales de que nadie hubiera estado en esa habitación durante al menos un día entero. En ese momento pensé que seguro que estaba alucinando. Rápidamente volví a los ascensores y bajé al primer piso donde está la farmacia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, un anciano con camisa de seguridad e insignia del hospital subió al ascensor. Me dio una palmadita en el hombro al pasar junto a mí. Era el mismo hombre que había visto momentos antes teniendo una convulsión y haciendo esos ruidos de zombi. Me sonrió cuando las puertas se cerraron, y vi cómo los números del ascensor subían hasta el 5º piso. No pulsé el botón para que el ascensor volviera a bajar, pero el mismo ascensor volvió a bajar al primer piso y se abrió. No había nadie en el ascensor. Corrí a la farmacia y me senté en una silla durante el resto de mi turno hasta que mi esposa vino a recogerme. Mientras esperaba, busqué en Google cuándo empiezan las alucinaciones cuando no has dormido. Decía que entre 30 y 48 horas, y yo estaba en la hora 38 sin dormir, así que tenía sentido. La farmacia está situada justo debajo del lado 54 a 55, así que cuando entro, puedo ver la ventana al final del ala del hospital en el lado 24, 34, 44 y 54. A veces, mientras espero el ascensor en ese lado para volver a bajar a la farmacia, miro por la ventana. Mientras caminaba hacia el coche de mi esposa, miré hacia la ventana del 5º piso y vi al mismo anciano mirándome a través de la ventana. Sentí escalofríos al subir al coche de mi esposa. No dije nada de lo que vi esa noche. No estoy seguro de por qué habría alucinado a ese hombre en concreto, ya que nunca lo había visto antes, e incluso si lo hubiera hecho, no tiene ninguna importancia en mi vida. Todavía no estoy seguro de si fue una alucinación, o si lo que vi esa noche fue real. Ciertamente lo pareció. Me dormí inmediatamente después de llegar a casa. No he vuelto a ver a ese hombre, pero esto fue hace poco menos de 2 semanas. Vivo con mi novio en su casa. Es una casa modesta en un buen barrio. La delincuencia violenta aquí suele ser baja. Digo que es modesta porque, comparada con las otras casas del vecindario, es de las más pequeñas. Pero tener una casa pequeña en esta zona sigue siendo muy deseable porque nos permite vivir en una buena ciudad sin tener una casa multimillonaria. Es de una sola planta, 3 habitaciones y 2 baños, con un sótano. Estamos en una cuadra muy tranquila con mucha privacidad. La curva de la calle nos proporciona una privacidad óptima, ya que al salir de la casa no hay ninguna casa vecina directamente frente a nosotros. Hay 8 casas en total en nuestra cuadra. Más abajo hay una pequeña zona boscosa. Mi novio, Miguel, estuvo fuera un fin de semana en Las Vegas para una despedida de soltero en octubre pasado. Estuve sola de jueves a lunes. El viernes, después del trabajo, invité a algunas amigas a una noche de vinos. En algún momento, mientras estábamos en la sala viendo películas de terror, sonó el timbre. Todas nos quedamos calladas y nos miramos con la misma expresión.
que sonara el timbre a altas horas de la noche mientras veíamos una película de terror casi parecía irreal. Fui a ver disimuladamente si podía ver quién estaba afuera en el porche, pero no pude ver nada desde la ventana. Hay un pequeño panel de vidrio en la parte superior de la puerta, así que miré a través de él. Había como 4 coches en la entrada, tenían que saber que había gente en casa, pero no vi a nadie en el porche. Volví con mis amigas, y aunque todas estuvimos de acuerdo en que era raro, aceptamos que solo era una broma pesada. Después de que todas se fueron, era lo suficientemente tarde como para irme a la cama y dormirme enseguida. Pero me desperté esa noche, ni siquiera una hora después, con el timbre sonando 2 veces. Miré mi teléfono y era como la 1 de la madrugada. Nadie debería estar afuera de tu puerta a esta hora. Inmediatamente llamé a Miguel y él contestó sonando muy borracho en un bar ruidoso. Tuvo que ir a un baño para poder oírme. Una vez que me escuchó, me dijo que me quedara en el dormitorio y no le abriera la puerta a nadie. No sugirió en ningún momento llamar a la policía, así que me abstuve de hacerlo por ahora. Terminamos la llamada e intenté calmarme y volver a dormir. Justo cuando mi ritmo cardíaco empezaba a disminuir y comenzaba a tranquilizarme, oí algo afuera. Una especie de chasquidos hasta que hubo un golpe en mi ventana. Y una voz masculina dijo, «Hola, ¿hay alguien en casa? Necesito ayuda aquí afuera». Le di gracias a Dios de que las persianas estuvieran cerradas. No podía ver quién estaba ahí fuera y ellos no podían verme a mí. En lugar de irse, volvió a llamar a la ventana. Dijo, «Sé que estás en casa». Esto fue lo que me impulsó a llamar a la policía. No oí al hombre de afuera alejarse de la ventana. Por lo que yo sabía, seguía parado afuera. Así que susurré todo el tiempo mientras hablaba por teléfono, informando que alguien intentaba entrar en mi casa. Llámenme dramática o exagerada, pero tenía miedo y quería que la policía viniera lo antes posible. En 5 a 10 minutos, el timbre volvió a sonar, seguido de fuertes golpes. Salí y me acerqué a la puerta principal y pregunté quién era. Una voz masculina dijo, «Es la policía». Era una voz diferente a la del otro tipo. Miré a través del cristal y confirmé que eran un par de policías. Les abrí la puerta, y de inmediato, el oficial más alto que estaba al frente entró directamente en mi casa sin que yo lo invitara. Dijo que estaban respondiendo a mi informe de una alteración, y yo dije que había un hombre merodeando por la casa tocando el timbre y golpeando mi ventana. No quiero que una gran parte de mi relato de esta historia se centre en este oficial de policía en particular, pero fue el hombre más grosero que he conocido. Sentí que estaba en un viaje de poder. Fue degradante conmigo, diciéndome que me callara y hablándome encima mientras intentaba explicarme. Tampoco parecía tomarse muy en serio mis afirmaciones. Su compañero no dijo ni una palabra, solo se quedó atrás. El más alto me preguntó detalles que ya había dejado claro que no tendría, como el aspecto del hombre cuando claramente dije que no lo había visto, y el oficial me dijo, «Bueno, usted es quien nos llamó, señora. Si no quiere nuestra ayuda, podemos irnos». Me quedé atónita, completamente. Nunca antes había llamado a la policía, y nunca esperé tal falta de profesionalismo. Me disculpé y dije que solo tenía miedo. Fue por entonces cuando los 2 oficiales rodearon la casa con sus linternas. Dieron una vuelta completa y luego volvieron, pero sinceramente, no revisaron muy a fondo. Los observé a través de las ventanas. Volvieron a la puerta y me dijeron que no podían hacer nada si no tenía cámaras o pruebas de que el hombre intentara cometer algún delito. Los 2 policías se fueron. No me sentí nada mejor, aparte del hecho de que tal vez quien quiera que fuera ese hombre vio que llamé a la policía. Volví a la cama, y afortunadamente, la siguiente vez que me desperté fue con la luz del sol entrando a través de las persianas cerradas. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Era sábado, y esa noche, mi amiga hacía una fiesta de Halloween para la que yo iba a ayudar a preparar. Durante el día, hice algunas compras, y ya que estaba en ello, compré algunas cosas para la fiesta. Mi disfraz era de Vilma de Scooby-Doo, y mi amiga que organizaba la fiesta era Daphne. Llegué a su casa alrededor de las 6 de la tarde.
La fiesta comenzó a las 9 de la noche y realmente se animó alrededor de las 10:30 de la noche. Estuve allí bastante tarde, probablemente salí de su casa un poco después de la 1 de la madrugada. Estaba bien para conducir, ya que no bebí mucho aparte de unas cuantas cervezas. Cuando llegué a casa, inmediatamente noté una corriente de aire frío en la casa. Después de dejar mis cosas en la mesa del comedor, noté una ventana abierta. Fui a cerrarla, tratando de recordar por qué la habría abierto. Fui a lavarme los dientes, pero cuando salí del baño, noté que la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Me quedé helada. Fue entonces cuando empecé a oír un chasquido débil pero constante. A medida que me acercaba a las escaleras del sótano, me di cuenta de que venía de allí abajo. Y luego llegué a la parte superior de las escaleras, y miré hacia el sótano oscuro como boca de lobo, y el chasquido se detuvo repentinamente. Una voz desde abajo dijo de repente: «Por fin estás en casa». Con eso, cerré la puerta del sótano de golpe y salí con mi teléfono. Golpeé la puerta del vecino hasta que respondió, y decidí llamar a la policía desde la seguridad de la casa de mi vecino. Desafortunadamente, fueron los mismos 2 oficiales los que volvieron a mi casa. Mi vecino me acompañó cuando fui a hablar con ellos esta vez, y creo que eso pudo haber tenido algún tipo de impacto en la actitud del policía más alto. No fue tan grosero esta vez. Él y su compañero revisaron la casa mientras mi vecino y yo estábamos en la sala de estar. Finalmente, después de su búsqueda inicial, les mostré algunos de los lugares donde me había imaginado que alguien podría estar escondido. Básicamente, puse toda la casa patas arriba, mientras hablaba por teléfono con mi novio borracho. Cuando estuve segura de que ya no había nadie, hice una maleta para irme a quedar con mi hermana hasta que Miguel volviera. Esta vez cerré con llave todas las ventanas antes de irme. La principal lección de mi historia es que si tienes ventanas que se abren lo suficiente como para que alguien pueda entrar arrastrándose, asegúrate de que siempre estén cerradas con llave. Todavía vivimos en esta casa hoy, pero durante unos meses me negué a estar sola en la casa por periodos prolongados. Todavía tengo TEP por esto, y a veces tengo pesadillas en las que creo que estoy oyendo golpes en la ventana. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.